Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en Donatas, en Berazategui, entre Mitre y 151, sobre Avenida 14. Se comen cosas ricas, le digo siempre, y es el lugar de encuentro. Y en este caso, ¿con quién? Con ella, Miriam Cao. Hola, Miriam. ¿Cómo está, María Luján? Charla de mujeres. Ay, sí, es necesario. Es necesario. Pero bueno, creo que todos la conocen. Miriam, ¿quién es? Bueno, es atleta, es multifacética. Y sí, es así. Docente. Sí, docente de nivel inicial. Docente de nivel inicial, por eso yo le digo que hablamos el mismo idioma. Sí. Y bueno, se le dio por ahí. Yo lo he contado en alguna oportunidad. Uno sabe por qué, porque ella contó la historia, pero claro. ¿Qué te pasa con Malvinas? Historia de vida, historia de amor. Sí. Malvinas es la historia nuestra, ¿no? Hermana de un veterano de guerra de Malvinas. Cuando Marcelo, siempre digo, cuando Marcelo fue a la guerra, yo solo 9 años tenía. Y cómo explicar a una niña de 9 años lo que pasaba, ¿no? Pero sin entender lo que era una guerra. Aparte hay que trasladarnos en el tiempo. Sí. 1982. Otra forma de vida, otra época, otra cultura, otros códigos. Sí. Una sociedad totalmente distinta. Y códigos de silencio. Sí, exactamente. Y es lo que dice ella, ¿no? Cómo lo cuenta, cómo lo vive una menor. Ella lo vivió siendo muy pequeña. Claro, en la mirada de Miriam nena, Miriam chiquita, Miriam que iba a la escuela primaria, todo es diferente. Sí, porque... ¿Se magnifica? ¿O lo ves a la distancia como que lo magnificaba? ¿O era para vos un fantasma? ¿O era algo asombroso que te lleva a la... ¡Ay, qué! Era como... Yo siempre digo, a veces es difícil. Volví a los 9 años. Claro, a los si 9 años. Y era algo que no se entendía bien qué pasaba. No entendías la mirada de tus padres, claro, no entendías los códigos de callarse la boca a lo mejor cuando vos te acercabas. Ahí está. Yo creo que si bien la época de los 80, la infancia era la época que decía, no, los chiquitos no hablan, primero. Los adultos, en la mesa no tienen que estar los chicos eran en muy otra distintos. mesa. Era muy distinto, no había internet, no había celular, solo el televisor y las revistas o los diarios. Ir a la Pero escuela. no llegaban tanto a los chicos esos diarios. Los podíamos, o por ahí alguien lo podía sacar, sí, y... se veía arriba de la mesa y nada más, pero bueno. Y eso no se toca, ¿eh? Y luego el noticiero en blanco y negro, ¿no? No estamos hablando de 1810. No, pero bueno, era lo que pasaba al menos en mi casa. Y bueno, sí, lo viví como una... Yo decía, algo está pasando, y en realidad fue una guerra dentro de otra guerra, ¿no? Porque las corridas, las cartas, las encomiendas, el rezo de mamá, la preocupación de papá... con 9 años por ahí hay cosas que hoy me acuerdo muy poco porque solo tenía 9 años. Supuesto. Y sí, siempre eso de cuidarnos, los adultos, ¿no? El cuidado, digo de cuidarnos porque tanto mi hermana más chica Silvia, con solo 6 años, yo ya con 9, éramos las dos más chicas de los 6, y papá y mamá nos trataban de protegernos, y mis hermanos mayores también nos tenían que cuidar. Justamente hablando con mi hermano Juan, que es el que estaba en casa en ese momento, con nosotros 3 varones y 3 mujeres fuimos. Ellos me contaban de que había una preocupación porque obviamente el apellido Cao es un apellido conocido,
y justamente la vida hizo que 2 soldados conscriptos fueran a la guerra con el mismo apellido, sin ser familiares, sin ser descendientes de españoles, de Galicia. Y cuando en las noticias cuentan, o en los diarios, en la revista dan cuenta que cae un soldado con el apellido Cao, ellos hicieron como una burbuja para que mamá todavía no se enterara, y querían saber qué pasaba de la poca información que había. Y él me lo contaba hace unos días. Dice, queríamos protegerlos a ustedes, que eran las más chicas, sin que se enteren qué había pasado, porque los queríamos proteger. Y lo más duro fue cuando me decía, tuve que ir con mamá al regimiento 1 Patricio a ver si era Marcelo el que estaba fallecido. Y nos encontramos con esa frialdad de que nos dijeron, y estoy hablando de Juan, si Marcelo tenía 18, Juan tenía 19, 20, más no. Entonces estábamos hablando de un joven también. Y nos encontramos que cuando entramos al regimiento nos dijeron, en esta carpeta o en este cuaderno, fíjense, si tienen la cruz están muertos, y si no tienen ninguna cruz están vivos. Entonces, ¿escuchan lo que está diciendo? Mamá se te encoge el corazón. Y mamá se llena de agujeritos. Mamá se desmayó. Y bueno, y gracias a Dios que cuando él encontró el apellido y el nombre de mi hermano, estaba bien, estaba vivo. Después un llamado a una radio que pudieron hacer contacto, el compañero y él, hacer contacto al teléfono en casa y escuchar la voz de Marcelo. Marcelo entró en crisis porque escuchó la voz de mamá. Entonces yo todo eso lo sé por mis hermanos, ¿no? Lo poco que pudimos hablar con Marcelo. Nos ha atravesado una guerra. Por eso abrazaste esa gesta a través del deporte, sí. Y decir, de alguna manera voy a estar en el lugar que estuvo mi hermano. De alguna manera encontré el sanar el dolor, sanar el porqué, sanar la rabia también, ¿no? ¿Por qué rabia? Porque yo lo tomé como que era algo injusto, muy jóvenes, un servicio militar obligatorio, donde algunos hoy dicen que bueno, era necesario porque nos hacíamos hombres, pero creo que esa guerra fue una guerra tan injusta, donde se perdieron vidas, donde siempre digo y lo voy a seguir sosteniendo hasta los últimos días de mi vida, que fueron manotazos de ahogado tanto de un país como del otro, y que fue algo que no tiene explicación, por lo que ellos padecieron, ¿no? Volviendo a la parte de comunicación, porque lógicamente la comunicación no era como es ahora. Yo recuerdo, porque también tuve a mi hermano en esa situación, y había una forma de comunicarse que era a través de la radio y el teléfono, y el famoso cambio. No sé si te tocó. Y no, eso ya lo vivió mi mamá o mis hermanos, porque como las más chicas, ustedes quédense que vamos a... porque había un llamado, siempre digo, no teníamos teléfono celular, y en mi casa no teníamos teléfono. El teléfono del vecino. El de la vecina. Y también teníamos media cuadra una vecina, y creo que a 2, 3 casas estaba la otra casa que tenía el teléfono, y bueno, Marcelo se ve que se acordaba más de ese teléfono. Y bueno, y recibió ese llamado, que pudieron hacerlo con una radio, que fue muy poquito también, que yo después con el tiempo también me enteré de eso, porque como siempre nosotras, tanto a Silvia y a mí, nos quisieron proteger del dolor, de la angustia, pero igual se sintió, porque yo hasta me enfermé, empecé a levantar temperatura un día y me desmayé en la escuela, y tuvieron que ir por mí. Estuve una semana en cama con fiebre, porque la angustia de que Marcelo no venía, y que por la ventana del living miraba a la calle a ver si llegaba, y no entendía. Entonces, o mamá llorando para que viniera, o tejiendo esas bufandas que se estrecharon lazos, o los pasamontañas, o mandarle los chocolates, los dibujos, las cartas. Entonces es como que uno fue creciendo con eso de decir... O sea, una parte de la historia, y como vos decís, es cierto,
hay muchos recuerdos que llenan de bronca. Sí, Y es porque- verdad, hay muchos recuerdos. Yo Sí. también me acuerdo de mi vieja tejiendo, mi vieja haciendo bufandas, haciendo los pasamontañas, escondiendo en los pasamontañas, y es verdad, caramelos, los caramelos grandes, o chocolates, y después enterarnos de ciertas cosas. Bueno, pero Por eso uno le rabia en el sentido de que cosas que no llegaban o saber que el lugar donde ellos estaban era un lugar inhóspito, pero también la posguerra. Y saber que una familia que pasó por la guerra no fuimos más los mismos, no. porque sabíamos que la persona, el familiar, en el caso nuestro hermano, nunca fue el mismo. Siempre estaba esa tristeza y ese dolor, o la angustia, o el llanto, o la crisis, porque Malvinas está pendiente. ¿Por qué el deporte? ¿Por qué llegaste al deporte y, digamos, dejaste la parte docente y te abrazaste al deporte? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te motivó? El deporte siempre estuvo conmigo. Yo amé siempre el deporte. Es como que... Y la danza. Sí. El ballet, lo que a mí me... Tenemos un montón de cosas. El ballet parecidas. digamos que es mi eje también principal. Yo con la danza descubrí algo maravilloso porque es el arte, es arte en todo sentido y es el lenguaje del alma, como yo siempre digo. Pero el deporte siempre fui una persona inquieta y siempre es como que encontré que el deporte me daba algo más, me daba esa alegría. ¿Te daba otras alas? Sí, sentí que siempre es como que, no sé, es como que uno se alimenta de cosas buenas, como que te da más energía y te da oxígeno. El deporte, si bien estuvo conmigo desde siempre pegado a mí, no a nivel profesional, pero sí, ya después de adulta me pegué aún más, como siempre lo digo, luego de haber atravesado un cáncer. Cuando uno atraviesa un cáncer y le gana el cáncer, es como que la vida la ve de otra manera. Entonces ahí es donde yo busqué la beta. Si bien también me aferré a lo que era el pintar, hablar mediante un lienzo o escribir, pero me di cuenta de que salir cada mañana con un par de zapatillas o salir simplemente a caminar en los primeros tiempos, y después me di cuenta que podía correr, el deporte hizo que realmente tuviera significación para mi vida, decir, bueno, hoy respiro y soy feliz. Me levanté, si hay viento, llueve o está nublado, hay sol, salgo a correr y luego llego a casa y es como que, ay, estoy feliz. Como que me cargo de energía. Y bueno, y eso se convirtió en algo, un estilo de vida para mí hoy, el deporte. ¿Por qué hiciste la primer maratón en Malvinas? Y en Malvinas era algo pendiente. Malvinas, si bien yo crecí con ¿dónde está Malvinas? ¿Qué hay en Malvinas? ¿Dónde estuvo mi hermano? Porque es lo que cuando empezamos la conversación de Malvinas no se hablaba. No, era un poco como tabú, no se podía hablar, claro. Y era como que teníamos que estar limitados. Y desconocíamos... No sé si hasta algunos tenían vergüenza, ¿no? Primeramente desde los soldados, de que eso no se habla, hay un código de silencio y no se habla más, y creo que eso fue trasladado a la sociedad también, el de que hay un tabú, que Malvinas no se habla porque no son nuestras, y eso creo que fue cambiando con el correr del tiempo. Es como que siempre había algo pendiente en mi vida, que era ¿qué es Malvinas? ¿Dónde está Malvinas? Porque sabemos como seres humanos, como niños y adolescentes de la sociedad, en su momento que fuimos creciendo, en las escuelas tampoco hablábamos, no estaba en la currícula. Y si se tocaba el 2 de abril, o qué había pasado en Malvinas,
yo hoy cierro los ojos y me acuerdo, siempre teníamos una fotocopia en el cuaderno con las islas pintadas celeste y blanco. Son argentinas y de Malvinas no se Y hablaba. nada más. Y nada más. Hubo una guerra, punto, pero lo más importante tampoco se habló en su momento, que era sobre la soberanía nacional. ¿Qué pasó con Malvinas? Bueno, ¿y por qué te fuiste a Malvinas? Y me fui a Malvinas simplemente a sanar. A sanar. A sanar. ¿Lo comentaste con tu hermano? Sí, eso siempre. ¿Y sí. qué te dijo? Al principio no entendía mucho, porque él dice, no, porque a mí me produce dolor. Estamos hablando en 2013. Y él es como que no quería recordar. Y es entendible. Es entendible. Entonces es y como has- acompañarlos y has en aceptado. silencio. Yo lo acompañé desde el silencio y fui a rendirle homenaje a él. Lo llevabas en la zapatilla, en la camiseta, Todo, en la ropa. Todo, era mi historia. Era tu historia. Mi historia de vida. La historia de mi familia. Siendo mujer, ¿te sentiste, ya haciendo la maratón, te sentiste aceptada, te sentiste tironeada? ¿Cómo te sentiste? No, en realidad en la maratón, lo que es el nivel deportivo, uno es como que cambias el chip. Todos estamos ansiosos para ver qué pasaba y bueno, también uno decía, bueno, yo lo único que pensaba era, Dios ayúdame porque quiero salir y llegar. Porque mi propósito era otro, era recorrer ese lugar que no sabía por dónde iba o por dónde tenía que ir o por dónde había estado mi hermano. Y después me vengo a enterar que mi hermano, donde estuvo, que fue en Puerto Argentino, en el aeropuerto, justamente se ingresa al aeropuerto en un tramo muy cortito que hay, se ingresa y se vuelve a salir y se repite 2 veces el mismo recorrido y sin saber, porque Marcelo no me había contado mucho, entonces yo también lo respetaba, el sentido de que él, si él no lo quería contar, yo tenía que respetarlo. Entonces con su silencio yo también lo respetaba a él, pero siempre dije, yo fui a buscar algo a Malvinas. Y a Malvinas fui a buscar la juventud de Marcelo. Y también un poco simbólicamente la sanación. Sanar, saber que mamá y papá habían llorado mucho, todo. Era algo familiar. Yo siempre digo, nadie va a poder entender porque esto es mío. ¿Qué pasó cuando llegaste? Estamos hablando de la primera maratón, Sí. no las demás porque después le dio, ¿eh? Y bueno, cuando llegué, La primera vez. sensaciones encontradas todas. Es como llegar a un lugar y no hablan el mismo idioma, pero estoy en el mismo continente y decís, miraba por un lado, miraba para el otro y es como cuando vos vas y conoces un primer lugar y decís, uy, no sé para dónde ir, cómo hacer. Para mí todo era extraño. A mí era mucha angustia porque lloré desde que salí desde esa base militar, porque el aeropuerto es una base militar, en Mont Plazano hoy. Y bueno, decía, ¿por dónde habrá estado? Y veía eso que lo había visto en los libros, en lo poquito que los libros nos mostraron, ¿no? Después sí, ya con el internet, vos mirabas lugares, pero es como que decís, wow, hay lugares, pero no sé dónde es. Y bueno, y después de salir de ahí, encontrarme con lugares donde por ahí al costado de la ruta había campos minados. Y entrar a Puerto Argentino y ver esos techos de colores y decís, esto es. Entonces es ir, pero no saber a dónde ir, porque no es lo cotidiano de nosotros. Verlo por la tele o verlo por internet es como lo que hablábamos recién, los nenitos, y ves un artista y dices, ¡ay! Y lo veo en la tele, pero lo veo personalmente, es más flaco, más alto. Bueno, es como que todo era confuso, pero siempre digo, son sentimientos encontrados de como que volví a la infancia y que recordar, ¿y dónde está? ¿Qué es Puerto Argentino? Decía yo, con mis 9 años, ¿no? O
el decir, por acá estuvo mi hermano, ¿dónde habrá estado? ¿En qué lugar? Y bueno, fueron muchas cosas O sea, juntas. fueron muchas cosas juntas, pero también fueron muchos espacios donde encontró un poquito de paz, un poquito de calma, porque necesitabas traerla a tu familia. Sí, fue una semana, me acuerdo, donde siempre digo, para llevarlo a que alguien lo entienda o las personas que van a ver este video, siempre digo que sentí esa semana como cuando uno está de duelo que pierde un ser querido. Es como cuando uno está despidiendo a un ser amado y que esa angustia que... Es eso, estuve toda la semana llorando. Un desgarro. Sí. La maratón ese día fue un día muy complejo por el clima que estaba viviendo. Siempre igual es complejo. Pero lloré mucho, me acuerdo. Cuando llegaste y abriste los brazos. Una felicidad inmensa porque lo logré porque había mucha gente que pensaba que esta persona que va a ser, o esta mujer que se piensa. Ahí está, esta mujer. Sí. Esta mujer. Y no. ¿Había mujeres? Sí, había mujeres. ¿De qué países? Mismo de ahí, Kelper. Eran sí, de Kelper. Sí, Kelper. Y después, sinceramente no sé si había, pero sí, a veces son más hombres que vienen de otros países, ¿no? Sí me acuerdo que había una chica que abandonó los 10 kilómetros, pero era una... Ay, se me fue el nombre ahora de la nacionalidad. Keniata. Y abandonó por el frío, por el clima que se estaba viviendo. Cuando después, recibiste el primer abrazo en ese momento. Solamente la chica que me acompañaba, porque fui con una chica en ese entonces, todavía Jorge no nos conocíamos, no estábamos de novio. Y sí, yo al llegar a la meta me arrodillé y di gracias a Dios porque Dios fue el único que permitió que yo pudiera ir y estar viva, ¿no? Porque también yo siempre digo que había mucha carga sobre mí. ¿En qué sentido? En todo lo que había vivido yo. O sea, yo también había vivido mi propia guerra con mi vida en realidad como mujer, ¿no? Pero sin irnos de lo que vos me decías, es que hay mujeres, hay familias, hay Kelper, hay personas de otros países, pero también hay argentinos. Y de los argentinos que estaban no recibí, digamos, un buen trato, porque es como que muchos van a competir y yo no voy a competir. Yo voy a Miriam fue con una carga histórica, ella fue con una carga familiar y fue con toda una pasión, que era el amor a su familia y el querer, como ella lo dijo, y lo sigue haciendo, es sanar, seguir sanando. Sí, porque en realidad uno tiene que, tanto hombre como mujer, ¿no? Y como seres humanos, de la religión que tengamos, es sanar el alma. Y era parte de eso, de sanar el alma. Pero convengamos que hoy yo te dije, vamos a una charla de mujeres, y en la charla de mujeres justamente es encontrar dentro del deporte, encontrar dentro de tu historia, encontrar dentro de ese libro que te pone con esa mirada de mujer, esa, vamos a decir la palabra, esa diferencia que siempre nos ponen entre el hombre y la mujer. ¿Vos la seguís sintiendo? A veces sí. ¿En qué momentos? Y por ahí cuando uno se propone hacer ciertas cosas, ¿no? Vos como mujer decís, no. O por ahí llegar a lugares de la vida que te va llevando. Y ¿no? lugares donde generalmente están los hombres. A veces, no todos. No todos. Yo siempre trato de destacar de que no es que el hombre en sí, todo. No. Pero a veces pasa que sí, es esa cosificación que a veces sufrimos las mujeres, que por ser mujer, ¿y esta qué va a hacer?
por ser mujer, por ser mamá, por ser hermana, por dedicarse a la docencia, por escribir, por darse permisos, por no permitir más, un montón de cosas. ¿La tenés que seguir peleando? Sí. Sí, sí. A veces pasa de que, bueno, es esa naturalidad que tienen que decir, bueno, sí, bueno. Guerrera Sí. sin escudo, guerrera sin espada. He sufrido el hecho de que me digan, sí, bueno, pero esta que puede llegar a saber de Malvinas. Sé mucho más que mucho. Aparte, Y lo digo desde la sinceridad y la humildad, porque tuve papás y tuve una mamá y un papá que me enseñaron lo que era la humildad, el corazón. pero aparte te dedicaste a estudiar, te dedicaste a investigar, te metiste en lugares que no todos pueden llegar y lo hiciste vos sola. Y eso Sí. hay que entenderlo y eso hay que valorarlo. Y por eso esto que yo insisto con esto de el ser mujer y no morir en el intento. Sí, me ha Y aparte pasado. tener el apoyo de la familia, ¿no? Que eso es Sí, importantísimo. me ha pasado de que hombres y también mujeres, Las mujeres somos más críticas. sí, pero también he Y más duras recibido, en algunas cosas he con recibido respecto a las agravios. mujeres. Sí, Por eso. he recibido agravios, como lo dije cuando empezamos la charla, ¿no? Un apellido hace a la persona. Y nosotros, cuando digo nosotros, mi familia, somos orgullosos del apellido que llevamos de mi padre y también de mi madre, porque también son los dos fueron personas que vinieron a este país y amaron a este país y nos formaron a nosotros con el amor. Y por llevar un apellido se pensaban de que yo me presentaba como hermana de otra persona caída y no. Y he recibido muchas agravios que después pidieron disculpas, pero bueno, yo siempre digo que el daño lo hicieron en su momento y yo llevo una identidad, un nombre y un apellido y soy orgullosa de eso y a mí Malvinas me une porque no me unen títulos, me une un nombre y un apellido, que es mi hermano. Y yo a veces no me detengo en lo bélico, sino también me detengo más en lo que es la soberanía, los derechos de la soberanía, los derechos como argentinos, el derecho continental. Entonces, yo creo que siempre uno se tiene que preparar y hablar. Y bueno, vos viste cómo somos las docentes, siempre estamos pensando a ver cómo podemos llevar... ¿Cómo llegar al otro? Cómo llegar al otro, cómo llegar a los niños y a las nuevas generaciones. Hasta que la vida me diga, bueno, hasta acá, y bueno. Vamos al 2023, presentación de tu libro, Feria del Libro, el lugar donde lo presentaste también, una banda maravillosa y cuántas cosas, digamos, que te llenaron de felicidad, también de angustia, también de zozobras y bueno, porque bueno, una cara, una de cal, una de arena y bueno, bastante sal también, ¿no? El libro llevó tiempo. ¿Cuánto tiempo te llevó? Y llevó, en realidad siempre estuvo guardado en partes y después se fue tomando forma. Decile a quienes van a ver este video cómo se llama el libro, dónde se puede conseguir. El libro se llama Miriam Cao, Malvinas, una cruzada. El libro se puede conseguir mediante internet, por Mercado Libre. Hay una aplicación también que se puede comprar por ahí o me ubican, también yo lo vendo, lo tengo. Y si no, en el Instituto de Publicaciones Navales fueron los que editaron mi libro, pero a su vez está el Instituto de Publicaciones Navales con su local en Avenida Córdoba y Florida. Se puede conseguir y si no por internet, por el Instituto Internet, ¿cómo? Por medio de Mercado Libre. Mercado Libre o por ahí un link también. Y si no, con el mismo nombre del libro entran al Google y también repetilo. Miriam Cao, Malvinas, una cruzada. El libro la verdad que llevaba más o menos 8 años en la ilusión
mi historia de vida en realidad. Y bueno, siempre escribiendo en todos los viajes. Cada vez que iba a Malvinas llevo un cuaderno distinto, y siempre estoy haciendo anotaciones. Y bueno, el libro en realidad llevó un año de armado, de decir, bueno, esto, aquello, quiénes van a estar en el libro, mi historia, cómo fui llevando, porque no solamente hablo de Malvinas, sino que hablo de mi vida personal, cómo llevo a Malvinas. La vida de una mujer con sacrificios, una mujer con angustia, con dolores, con mucha carga emotiva. Sí, y llevó mucho tiempo, llevó un año de armado y 6 meses de trabajo full time. Y entre medio la maratón nuevamente. Entre medio la maratón, porque yo me estaba yendo en febrero del año pasado, de este año. Pasa tan rápido los 2 años que pienso que es el año pasado. En febrero del 23 me estaba yendo a Malvinas y estábamos ya ahí con el armado. Y o sea, estaba el libro, las zapatillas, se te mezcló todo, la camiseta, todo, estaba todo. Y fue un trabajo. Hacer un libro es un trabajo que lleva tiempo, dedicación, porque a su vez yo no es que solamente entreno, porque tengo una casa, tengo 5 perros, tengo mis hijos que si bien viven solos, pero tengo Jorge, llevar una casa, cocinar, Jorge, amigos, que es incansable, es seguidor, compañero, es increíble. Sí, es mi otra mitad. Y bueno, llevó tiempo porque después para la diagramación también lleva su tiempo, de acostarme por ahí el día que no tenía que entrenar, el otro día de la mañana, a las 5 de la mañana por ahí me estaba acostando y nervios, y hasta verlo ya armado, la presentación del libro el 27 de septiembre, que fue en el Centro Naval, un edificio hermoso, donde estuvieron los más íntimos, porque así fue, los más íntimos, y bueno, y después la presentación el 11 de octubre acá en la Feria del Libro fue algo maravilloso, porque le quise dar una connotación de como argentino. Yo creo que venga la banda del Regimiento 1 Patricio, decían, ¿y por qué la banda del Regimiento 1? El Regimiento 1 Patricio es donde mi hermano estuvo haciendo su servicio militar, y desde ese portón tan amplio que tiene el Regimiento 1 partieron los soldados a Malvinas. Y bueno, era un homenaje. Primero Marcelo había estado el 27 de septiembre en la presentación del libro, la presentación oficial, en la casa madre, digamos, y para mí fue maravilloso que él estuviera, porque era sortear vallas, darse permisos. Y para él era muy importante, porque después de 40 y 41 años, él empezó recién a hablar ahora un poquito. Uno tiene que ir con ¿Te das cuenta que lo ayudaste? Sí, un poco a hablar. Ahí está. No me quiero... por ahí, bueno, fuiste una pildorita. Digamos que lo acompañé, Ahí está. Lo acompañé. Que eso es lo mejor. Sí, yo creo que lo acompañé en ese silencio, que yo siempre dije, bueno, permitime rendirte homenaje, porque hoy yo creo que los homenajes se tienen que hacer en vida. Tienes razón. Porque el otro tiene que vivenciar qué es lo que hace el otro. Y yo amo a mis hermanos. Mis hermanos son parte de mi vida y son mis superhéroes, como siempre digo, porque son mis hermanos mayores. Y amo mi familia. Y se nota. Te voy a hacer una pregunta, así nomás. ¿Es parte de tu felicidad esto que te está sucediendo? Sí. ¿Qué necesitas para ser más feliz? Está nerviosa, ni les cuento, las manos no las puede dejar quietas. No, volver a Malvinas, nada más, para el año que viene, si se quiere, porque en este año decía que me iba a retirar, y que lo hemos dicho. No, yo ya dije, en eso miente, no saben, no. Pero sí, estoy cansada. Bueno, no importa. Pero sí, porque yo siempre digo, el atleta lleva sus días
mirá que hoy te dije, nos juntamos hoy porque yo hoy no tengo día doble de entrenamiento. Estamos entrenando la lengua. Claro, hoy es distinto porque a la mañana no me levanto, aparte ahora empieza el calor, y yo me levanto 5 de la mañana para entrenar. Llevo toda una casa y hay que descansar, después ir al gimnasio y bueno. Pero van a surgir cosas, pero que todavía no las puedo decir. No, la magia se va a ir produciendo despacito. Y hoy estoy disfrutando esto de que fue el libro, que vos lo viviste conmigo también. Sí. Ver entrar a la banda del Regimiento 1 Patricios con el uniforme de gala, fue verlo entrar, ver a mi hermano también, ¿no? Fue muy emocionante, es rendirle homenaje a él, a nuestros caídos, a nuestros 649, porque te rendimos homenaje también a ellos, a sus familias, a sus madres, sus padres, sus hermanos. Si ustedes vieran las fotos de ese libro, ay Dios. Y bueno, y después que Cancillería tuviera el agrado y la deferencia de acompañarme también, ¿no? Porque yo quise en la Feria del Libro hablar de mi libro, de todo el armado, de por qué Malvinas una cruzada. Yo siempre digo que Malvinas una cruzada llegó a ser una cruzada porque hubo 1000 batallas, y la primera batalla fueron a los 9 años cuando vi que mi hermano partía una guerra, y de ahí todo lo que sucedió. Pero era necesario que de la Secretaría de Malvinas contáramos con la presencia, si bien el señor Carmona ese día no pudo venir porque estábamos con todo el tema de Israel y bueno, y había cosas de protocolo. Sí vino el señor Jorge Poblete, que también pertenece a la Secretaría de Malvinas, es el canciller, el jefe de gabinete, digamos. Y yo lo que quería también mostrar y que se contara el tema de lo que hoy nosotros reclamamos. ¿Qué es lo que pasa con Malvinas? Porque hay gente que no sabe qué es lo que pasa con Malvinas. Entonces darle un pantallazo de qué son las licencias pesqueras ilegales, cuál es la pesca indiscriminada que estamos viviendo hoy, por qué Malvinas es el paso a la Antártida y qué es la plataforma continental, por qué estamos hoy reclamando en paz vía diplomática que haya un diálogo. Entonces yo quise que también habláramos de nuestra defensa de la soberanía en esa presentación. Y creo que lo logré porque mucha gente vino después al stand de Malvinas en la Feria del Libro y me dijo, yo no sabía que había licencias pesqueras ilegales, que había una pesca indiscriminada, no sabía de Malvinas qué es lo que estaba pasando hoy. Y creo que un poco era eso también, ¿no? Bueno, hay que hacer un revisionismo histórico y en las escuelas tiene que haber más movida con respecto a esto. Y vos, dentro de todo, lo estás haciendo. Sí, de otra manera, sí. Pero estás llegando y canalizando a través de tu trabajo, de tus zapatillas que vas gastando. Los viajes, cada vez que yo voy a Malvinas, no es un paseo, no son vacaciones. Son viajes donde uno vas a nutrirte. Siempre es un reencuentro, nunca hay un adiós. Nunca hay un adiós definitivo, siempre lo he dicho. Siempre es un reencuentro con nuestra historia, con lo que nos desgarró por dentro. Siempre es un reencuentro en la posición donde estuvo mi hermano. Pero aparte de eso es el no olvidar, pero no olvidar de verdad. Exactamente, no olvidar que hubo un conflicto en 1982 y que se culminó una guerra y comenzó otra. De esa guerra salieron aristas y comenzó otra de que la primera fue el negacionismo, el ocultar, el esperar para el reconocimiento, el seguir esperando porque hay soldados que no están siendo reconocidos. Y por ejemplo también el decir el reclamo soberano. No tenemos que instarnos sobre... La confusión fue siempre decir no, nos detenemos en 1982. No. Hay gente que no sabe de la usurpación, de cuándo fueron descubiertas, por qué fueron cedidas, porque España después reconoce que son nuestras. Y Malvinas es muy rico.
y hay mucho para contar. Y los jóvenes. Ahí está, un mensaje importantísimo para los jóvenes. Los jóvenes no entienden qué es Malvinas. Las docentes necesitan, porque me lo dicen, necesitamos instrucción en cuanto a instruirnos y nutrirnos de qué es Malvinas. ¿Por qué estuvo, cuándo estuvo Luis Bernet? ¿Quién es el Gaucho Rivero? No saben. Hay docentes que sí, pero porque buscan. Y a mí me pasó algo maravilloso este año, que surge desde la Feria del Libro del año pasado, porque yo estuve también con la muestra Malvinas con mirada de mujer 10 días en la Feria del Libro, y este año igual. Surge de que, como nosotros en el stand recibimos, junto a Jorge, en niños de nivel inicial, niños de primaria, secundaria, adultos, nocturnos, profesorados. Justamente el año pasado me pasó algo muy lindo, muy particular, con una docente y una directora de un jardín del Pato, que se interesó por la muestra y se interesó por Malvinas, porque encontró la herramienta justa para abrir la puerta hacia Malvinas, desde lo pedagógico. Yo animo a las docentes de nivel inicial a que podemos hablar de Malvinas sin tocar a veces lo bélico, porque los nenes saben, porque saben y se informan desde la casa, pero eso ya compete a los padres. No, por supuesto, no. Pero cuando yo voy a los jardines, hablamos no desde lo bélico, sino desde la presencia en cuanto a nosotros como argentinos, y que hay otra bandera y que es soberanía. Y ha surgido algo muy lindo con 2 jardincitos este año, que la muestra de Malvinas viajó a los jardines, y las docentes hoy reconocen y saben cómo pueden trabajar Malvinas desde lo lúdico. Este año justamente me sorprendió porque también el jardincito Estrada visitó el stand, justamente la sala de 5, y les gustó mucho. Y bueno, siguieron trabajando en la escuela y justo coordinaron trabajar el proyecto Educarte y me convocaron para hablar de Miriam Cao, y para mí fue una caricia al alma, porque las docentes con sus alumnos estuvieron trabajando turno tarde y turno mañana con los directivos mi vida, la vida deportista, que soy hermana de un veterano de guerra y que fui en 4 oportunidades a Malvinas y que vivo en Berazategui. Entonces fue un trabajo donde pudieron trabajar las docentes y los niños, y también hablar de Malvinas, y desde otra posición, desde otro lugar, y se produce algo maravilloso. Esto que nace en los chicos, que seguramente va a ser replicado, es importantísimo. Te digo gracias. Gracias porque aparte nos hicimos amigas, somos medias compinches en algunas cosas. Sí. Y la verdad, encontrarte nuevamente, saber de tu historia y volverla a escuchar. ¡Ay! ¡Gracias! Gracias a vos, porque esta charla nos debíamos, creo que del verano pasado. Sí, creo que sí. Del verano pasado. En una de esas me va a llevar a Malvinas. ¿Quién te dice? Uno nunca tiene que decir que no. Hay que buscar el sí. Por supuesto. Y bueno, siempre disfruto porque son desestructuradas las charlas. Y antes de esto estuvimos charlando por 1 hora. Ni se imagina. Así que bueno, gracias María del Carmen. Hasta me cambió el nombre. Sí. María Luján. María Luján. Se olvida. Gracias, Mari. Bueno, a ustedes, hasta la próxima. Y ya saben, suscríbanse al canal, ya saben cómo hacen las 7 estaciones diferentes con María Luján Robeña. Y va a encontrar, bueno, gente linda como ella.